Yo soy Rosita López, la candidata a maestría en publicidad digital. El día de hoy voy a presentarles los avances o más que nada la estructura de lo que va mi proyecto de tesis o mi proyecto de grado para la maestría. Entonces, por temas de conexión voy a quitar momentáneamente la cámara, pero pues ya comparto para que puedan entender el proyecto. Listo. ¿Me confirman por favor si están viendo? Disculpen, no escuché. No sé si alguien dijo algo. Perfecto, se ve muy bien. Ah, listo, profe. Bueno, entonces quería comenzar con esta pregunta. Muy probablemente pues se la hagan en sus cabezas o si se las hiciera directamente también, si alguien quiere responder, perfecto. Y es, ¿saben quién es Paula Pera y el fin de los tiempos? Muy probablemente cuando vayan a dar una respuesta o cuando lo piensen en sus mentes, no sepan de quién estoy hablando. Por lo tanto, voy a iniciar por ahí explicando quién es esta artista. Paula Pera es una artista independiente cuyo estilo principal actual es el indie pop. En sus inicios, ella comenzó haciendo grunge con dos amigos del colegio. Estos amigos se convirtieron en una banda llamada Nicolás y los Fumadores. Ella fue parte de su equipo como su manager y luego en la universidad llegó a una banda de Dream Pop que se llama Estalón, que era un proyecto que ella tenía con unas amigas de su universidad. Estuvo en situación cambiaria hasta el 2019 cuando pudo tener una oportunidad para irse a trabajar en un crucero por 6 meses. En este viaje de crucero, ella mencionaba que vivió experiencias que describiría como caóticas y nostálgicas, porque a pesar de que solo trabajaba de 4 a 6 horas el día y que cualquiera pensaría que estar en un crucero es una experiencia bastante chévere, la verdad es que ella se confesaba y decía que no se sentía ella porque no podía hacer lo que más le gustaba, que era escribir canciones, un poco componerlas y después cantarlas así sea como para sus compañeros, sino que le tocaba era cantar las canciones que pues tenían otros famosos, como por ejemplo los Beatles. Entonces, básicamente esto la entristecía mucho y el espacio en el que estaba era muy mínimo, por lo que no podía utilizar sus instrumentos, o mejor dicho, no tenía ningún instrumento hasta que se pudo comprar uno para poder hacer estas composiciones. Esta experiencia, junto a lo que pasó posteriormente, que fue la pandemia, en sí fueron un poco positivos para la artista porque ella, en sus propias palabras, dice que pudo madurar un poco al estar lejos de su familia y estar lejos de las comodidades que le brindaba estar en una ciudad como Bogotá. Sin embargo, también había un impacto negativo y es que muchas crisis que estaban en esos momentos salieron a brote. Ella llegó a Bogotá básicamente sin dinero, sin trabajo, tenía muchos problemas personales, los cuales estancaron el proyecto este de la banda de Stallone que les comentaba. También tenía otro tipo de situaciones personales que poco a poco la fueron abrumando, pero asimismo le permitieron ver una luz entre todo el caos y es precisamente en lo que ama, que es la música. Ella comenzó con Pablo Escalón. Pablo Escalón es este hombre que pueden ver en esta fotografía de acá. Él es perteneciente a otra banda musical un poco similar, es decir, de música alternativa, y él le ayudó muy amablemente a montar lo que es Paula Pera y el fin de los tiempos, haciendo realidad las composiciones que ella había hecho de canciones como Mapa, El fin de los tiempos, Noche humana, entre otros. Hablando específicamente de Mapa, es una canción que tanto la artista como la audiencia aman un montón por la naturaleza de su letra muy pura, es decir, la letra de Mapa, si se las logro colocar un poco más adelante, eh, básicamente describe lo que ella sentía o lo desprotegida que se sentía cuando estaba en esta experiencia del crucero. Y luego, por otra parte, tenemos El fin de los tiempos. El fin de los tiempos, ella lo describía como una canción que tenía una letra muy caótica y un poco dura en cuanto a realidades, pero pues era una experiencia que ella estaba viviendo, era como esa transición que ella estaba teniendo de
por decirlo así, el principio del fin. Entonces, por eso lo describo como el fin de su vida personal o el fin de un ciclo que se sentía en esos momentos eterno. Aquí puntualmente y de forma textual cito lo que ella habla de sí misma y es todo el proceso con Paula Pera se ha ido dando naturalmente. No era algo que yo planeara, sino que nació una necesidad de sacar unas composiciones que yo tenía. El año pasado yo estuve de viaje como 6 meses, trabajando en un crucero, alejada un poco de Estalón, de todo. Allí empecé a componer canciones que sí, son muy íntimas, pues hablan mucho de mí, de mi percepción, de mis experiencias sobre crecer y sobre el amor. Continuando un poco, a ella yo le realicé una pequeña entrevista para ahondar un poco más sobre cómo es el proceso en que ella hace sus canciones o cómo encuentra sus funciones y demás. Y aquí ya tenemos sus respuestas. Entonces, la primera es sobre las funciones. ¿Cómo es que ella logra tener conciertos o cómo es que la encuentran a ella para poder realizar este tipo de eventos? Básicamente es gracias al WOM, que sería el voz a voz, gestiona su propia agenda a partir de un EPK, que es básicamente un correo electrónico con la biografía de su proyecto e información de su música. Entonces allí tiene toda una recopilación de como de los sencillos más importantes que ha sacado y con las personas que tal vez tienen mayor incidencia dentro del medio o dentro de la industria musical. ¿De qué forma ella siente que la perciben o quisiera que la percibieran? Textualmente dijo en la entrevista que quiero que me vean como la persona que creo que soy, una persona muy sencilla, pero que inspira desde su estilo, música, de cómo piensa y ve la vida. Igualmente, ella quiere ser percibida o pues quiere dejar en los demás una fuente de inspiración, ser una fuente de inspiración. Las canciones de Paula Pera son procesos terapéuticos importantes. Quiero que las personas sanen a través de ellas, pues escribo desde ahí, desde una verdad mía en la búsqueda de crecer como adulta. Aunado a eso, podemos encontrar como ciertos comentarios en sus redes sociales donde se ve todo el apoyo y pues todo esto todos esos sentimientos que generan como tal las letras de sus canciones o la naturaleza de su personalidad. Entonces, por ejemplo, tenemos acá Hermosa Canción, no me canso de escucharla, siempre cualquier canción que salga de Paula me encanta, una artista profunda y sincera, etcétera. En cuanto a su crecimiento profesional, ella dio un punto muy clave y es que dice que necesita de apoyos más grandes, plataformas que cada vez ella sepa utilizar de una mejor forma y poder construir un fan base, es decir, una comunidad que sea bien sólida y que pretenda llenar al menos un concierto de 100 personas en un futuro. Ese es como su objetivo entre mediano y largo plazo. También, por otra parte, nos expresa la dificultad que ha tenido para precisamente poder conectar todos estos puntos o todas estas plataformas para tener una comunicación efectiva, diciendo que para ella es muy difícil tener alcance en Instagram o en TikTok porque pues precisamente los algoritmos cada vez están un poco más cerrados en este tipo de métricas. Finalmente, con relación a las canciones, ella dice que hace todas las composiciones completamente sola. Las letras, como mencioné anteriormente, nacen propiamente de sus experiencias, de cómo se siente y muchas veces lo que hace es romantizar un poco esas letras para que pues no sea tan, por decirlo de alguna forma, muy evidente lo que está pasando, pero sí que genere una conexión con la audiencia y también las personas sientan eso como propio, o sea, sientan que se están conectando realmente con Paula. Entonces acabo ya de ponerles un pequeño fragmento de esta canción que, como les comentaba, es la que más les gustaba. Por favor, me dicen si sí la logran escuchar. Te escucho muy bien. Listo. No sé dónde ir ahora. No sé qué estación dijo la señora. No sé dónde estoy.
Bueno, entonces, como pudieron escuchar en ese pequeño corto de la canción, básicamente ahí pues habla un poco de esa desprotección o de esos miedos que pues claramente sucedieron cuando ella estaba en estos momentos del crucero. Entonces, este tipo de letras que no solamente aplican para la vida de ella, sino también para la vida de las personas que la escuchan, son la principal fuente de conexión que ella tiene para poder ayudar en alguna forma a las personas, de que se sientan cómodas, de que sientan que no están solas, por decirlo de alguna forma. Hablando también de en qué festivales un poco importantes ha estado ella, tenemos el Festival Hermoso Ruido, que es un evento especialmente creado para músicos alternativos. Esto lo hizo en 2020. Luego estuvo en el 2021 en el Movistar Arena y finalmente en este año estuvo en el Festival Stereo Picnic y también estuvo en Bogotá Music Market. Entre los artistas con los que ha cantado y que han y que tienen cierta incidencia dentro del campo está el álbum de Difícil de Querer con este man y la canción Bajo el Cielo Azul con Ana Bajos, que también es alguien que como que incide mucho dentro de la música alternativa. En resumidas cuentas, Paula Pera y el fin de los tiempos en sí es una artista emergente. Como comentaba, se enfoca muchísimo en el indie pop, aunque no es el único género musical donde le gustaría moverse, pero en estos momentos está enfocada en ello. Y como producto cultural, lo que quiere hacer es incrementar su posicionamiento, o mejor dicho, su alcance dentro del ecosistema digital o en social media. Como ella en sus inicios no tuvo como tal un apoyo dentro de publicidad digital, claramente no cuenta con una estrategia que le permita conectar todos estos puntos como mencionaba anteriormente. Y además de esto, en la industria de la música alternativa se presentan un montón de inconvenientes y retos referentes al alcance y la comunicación. Pues al hacer la revisión de toda la documentación, nos podemos o me pude dar cuenta de que la industria alternativa no tiene tanto impacto como podrían tener los géneros populares, como el pop normal o como el rock o como el reggaetón, la cumbia, etcétera. En las propias palabras de ellas, los retos o cómo ve, qué es lo que ve más complicado dentro de la industria, dice, lo más difícil es no rendirse en medio de la industria que es tan hostil. Se tiende a romantizar mucho el arte, qué es ser músico y qué es estar en este camino, como tocar y ser famoso. Pero no, el trabajo y el medio es hostil. Por ejemplo, cuando se lanza una canción llega muy poca cantidad de gente. Y pues claramente con esto que ella dice, se le puede agregar el hecho de que pues tener un buen público y poder diferenciarse dentro de unos medios tan saturados como están actualmente las diferentes redes sociales y las diferentes plataformas es bastante complejo. Entonces, también ella dice que tener diferenciación con relación a esos otros artistas que están haciendo lo mismo y la industria no está hecha para que haya facilidad económica, es decir, no hay productoras o no hay eventos que apoyen en su totalidad a este tipo de artistas si no cumplen con una serie de requisitos primordiales. Por eso es que se hace necesario poder abordar este problema, porque como vieron, la artista, la verdad es que tiene una historia muy bonita relacionada hacia la música, también le apasiona muchísimo y pues por otra parte lo que quiere hacer no es ayudarse a sí misma, por decirlo así, sino con su música poder ayudar a las demás personas. Y con esto se puede lograr respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo lograr posicionar al artista Paula Pera en social media a través de un plan de marketing digital dirigido a una audiencia interesada en el género indie pop? Pero antes de eso, tenemos que decir por qué en social media y por qué no en otro medio, como los tradicionales. Según estos autores, Vega, Romero y Guzmán, en una investigación que realizaron en el 2018, decían que durante los últimos años el impacto de Internet ha tenido cada vez más fuerza en las actividades personales como promocionales, tanto de empresas como de marcas personales, permitiendo que cada una de estas puedan desarrollar y obtener ventajas competitivas que les permitan
resaltar o tener una mayor participación en, pues, en este mundo que está cada vez más saturado de mensajes, ¿no? Entonces, más allá de los medios, está también el mensaje, que es otra de las cosas que ellos dicen. Internet, como muchos saben, o las plataformas sociales, básicamente pueden hacer gigante algo que es pequeño, gracias a la viralización, gracias a la pauta o gracias a que es un contenido muy interesante. También debemos tener en cuenta que actualmente son 4,62 billones de personas que están en social media, que representan el 58,4% de participación en el mercado global. Por lo tanto, el alcance puede ser muy alto. Por otra parte, traigo también unas gráficas de diferentes, sí, de diferentes empresas, o unos análisis que se hicieron, unos informes, en este caso de HotSuite, para mirar pues el verdadero impacto que tienen las redes sociales. Entonces, por ejemplo, en este nos dicen la cantidad de personas que más utilizan las plataformas sociales en el mundo. Entonces está de primeras Facebook con 2.910 millones de personas, luego le sigue YouTube, WhatsApp, Instagram, WeChat, TikTok, etcétera. Podemos ver que ahí permanecen como las grandes que también manejamos mucho en Colombia. Por otra parte, tenemos esta gráfica de las descargas de Spotify en Latinoamérica. Pues estas es el número de descargas en los diferentes sistemas operativos, tanto Android como Apple. Podemos ver que Colombia está en constante crecimiento por arriba de Perú con 380.000 descargas, y pues el que repunta en países sería Brasil, lo cual puede ser una buena determinante, un buen análisis al momento de continuar con esta estrategia de social media. Y finalmente también traigo esta otra imagen o esta otra gráfica donde nos dicen las formas de consumo de música en Colombia. El streaming se lleva un 64% y los físicos un 5%. En el consumo por streaming vemos dos variantes: los usuarios netos, que son 8 millones al mes aproximadamente, y los usuarios de pago, es decir, que le pagan a las plataformas, que son 1.400.000 por mes. Las plataformas más utilizadas en estos momentos serían Deezer y Spotify para estos fines. Para poder continuar con esta estrategia, claramente que cómo fijarnos unos objetivos. En este caso, el objetivo general de este proyecto de investigación es modelar una propuesta de marketing digital para posicionar al artista Paula Pera y Al Fin de los Tiempos en el ecosistema digital. Para poder lograr este macro objetivo, tengo unos objetivos específicos. El primero es argumentar esa propuesta de marketing digital frente al posicionamiento en social media del artista Paula Pera. En este objetivo básicamente es explicar un poco cómo es que está el entorno o la industria en el mercado global y en el mercado local, para saber qué es lo que se puede hacer o cuáles son como esas experiencias negativas que han quedado de las anteriores estrategias en la documentación. Luego tenemos identificar el posicionamiento actual del artista en el ecosistema digital para proponer el camino estratégico en social media. Del tercer objetivo es investigar como tal a la audiencia objetivo y la audiencia potencial, además de los objetivos y canales adecuados para poder crear una estrategia digital que de verdad tenga coherencia y cohesión en cada uno de los puntos con los mensajes que se vayan a sacar. Y finalmente, diseñar el camino estratégico y poder tener los resultantes de los productos para esta estrategia. ¿Cuál es el diseño metodológico de este trabajo de investigación? Es la generación de un producto creativo que va a resultar de esta investigación y de esta planificación de la estrategia en social media para Paula Pera, por lo que se contempla una metodología mixta que incluye investigación tradicional como la investigación más creación según los lineamientos de MinCiencias. Aquí se mantiene una tipología procesual que permite abordar todo esto que les estaba comentando, el problema, desde diferentes fases: la elaboración, la evaluación, argumentación y el diseño del plan de marketing. En las líneas de investigación tenemos la estética, cultura y consumo, que son las líneas determinadas por
la Escuela de Publicidad aquí en la Universidad Sergio Arboleda. Como les comentaba anteriormente, en el proceso se contemplará una metodología mixta. Principalmente el enfoque va a ser cualitativo. Aquí pueden ver una tabla de cuáles son las técnicas e instrumentos que voy a estar utilizando para cada uno de los enfoques. Entonces, por ejemplo, en el enfoque cualitativo están las historias de vida, están las entrevistas informales, están los estudios de caso, los análisis de documentos y claramente una búsqueda en redes sociales o una escucha social. Y en el enfoque cuantitativo tenemos las escalas de actitudes, los cuestionarios o test y la tabulación precisamente de todos esos datos que nos arroje el social listening. En las fuentes primarias están las entrevistas cortas, o en resumidas cuentas están las entrevistas cortas, que serían básicamente como la que le hice personalmente a Paula Pera, como también a managers o expertos dentro del campo de la publicidad digital para poder llegar al fin, al igual que encuestas realizadas por plataformas sociales e historias de vida. Y en fuentes secundarias se tendría la documentación, que son los artículos científicos, la información recabada tanto en cursos como en fuentes de confianza en el medio, así como las plataformas de escucha social. Continuando, tenemos al buyer persona, que sale o nace más bien de los seguidores actuales que tiene Paula Pera, que es una de las audiencias para tratar en este tema de investigación. Los defino como Juan y Carolina, cuyo principal interés es la música indie pop, aunque también les interesa los otros géneros musicales, pero sienten cierta conexión con esta música alternativa. En sí, son personas que les gusta tener buenos momentos con sus familiares y amigos. Para ellos en la vida se trata de micromomentos, es decir, de pequeñas actividades que hacen con sus seres queridos para que puedan disfrutar en conjunto todo lo que se está viviendo. También este segmento siente cierta preferencia por un estilo de personalidad, es decir, por otras personas que sean naturales o que se muestran tal como son y que sean alcanzables. Con alcanzables me refiero a que no son el tipo de personas que tal vez muestran una vida que es como muy salida de contexto, por decirlo de alguna forma, y que se siente que no, que jamás se le puede dirigir la palabra o que nunca va a contestar. Entre las redes sociales preferidas de ellos se encuentran WhatsApp, Instagram, TikTok y Twitter, utilizando Facebook y algunas páginas para poder informarse. Digamos que estos medios iniciales nos pueden ayudar a encaminar un poco en qué medios debemos comunicar la estrategia digital y por otra parte, los intereses, qué tipo de comunicación podemos tener de forma asertiva para ellos, consecuente a los objetivos propuestos. ¿Qué es lo que podemos encontrar acerca de este tema de la industria musical? Tenemos este primer documento por Juan Diego Arango, perdón, que habla de la transformación en la distribución, comercialización y producción de la industria musical en Latinoamérica, específicamente en Colombia. Él lo que hace es un análisis de las plataformas para poder hacer estrategias que sirvan para que el artista pueda tener su propia monetización y en el camino analiza la falta de transparencia que hay actualmente con el artista independiente, ya que pues las disqueras intermediarias o empresas agregadoras en algunos casos son las que intervienen en el recaudo y finalmente el artista no sabe qué cantidad de dinero realmente le corresponde o si le está llegando todo como es correctamente. Sin embargo, pues él llega a la conclusión que con las plataformas que existen actualmente, esto ya no puede representar un problema porque el mismo artista puede encargarse o puede darse cuenta de cómo se están haciendo estos recaudos. Por otra parte, tenemos otro documento que se llama Cultural Divergence in Popular Music, donde Bello y García, que son los autores, mantienen un debate alrededor de la digitalización de la música y su distribución en la actualidad, teniendo en cuenta dos grandes hipótesis. Por una parte, y la más positiva, es que la digitalización ha llevado a mercados culturales más diversos donde todos tienen la oportunidad de resaltar y por otro lado está que la creciente accesibilidad a la música internacional sea en respuesta al mercado globalizado donde pocos artistas pueden surgir. Concluyendo este artículo, ellos llegan a un resultado diciendo que básicamente
Estas dos hipótesis convergen entre sí y realmente no son independientes, sino que actúan en conjunto. Es decir, es cierto que los mercados culturales están más diversos y permiten la oportunidad de resaltar a todas las personas, pero asimismo, como hay esta saturación de comunicación, solo hay unos pocos artistas que realmente van a tener una mayor voz dentro de todo lo que se está presentando. También tenemos este otro artículo que es ya más sobre el capital de celebridades. El capital de celebridades es básicamente esa visibilidad mediática que puede ser intermediada por acuerdos de respaldo. Con acuerdos de respaldo me refiero a contratos en específico. Entonces, aquí en este artículo se analiza cómo es que los artistas pueden obtener ese capital de celebridades efectivamente con el ecosistema digital que existe actualmente. Ya entrando como tal a las conclusiones de cómo es que van a ser estos próximos pasos para el trabajo de investigación, continúo con la revisión documental especializada con un trabajo de social listening o de escucha social para poder entender un poco mejor los intereses que están teniendo las personas alrededor de la industria musical alternativa y alrededor también de Paula Pera. También tengo ya entrevistas a la banda de Paula Pera y El Fin de los Tiempos, a managers y a publicistas que sean expertos. También estoy en el proceso de hacer el perfilamiento de las diferentes audiencias a las que puedo impactar con la campaña, con su respectivo Journey Map o el mapa de contacto o los puntos de contacto que van a tener estas personas y la creación de la identidad visual y el sitemap para la página web que se va a crear para Paula Pera. Inicialmente, el ecosistema digital lo planteo de esta forma. Digo inicialmente porque puede variarte dependiendo de los avances continuos que vaya teniendo durante el proyecto. Y aquí lo que podemos ver es que me voy a fijar en tres fases principales: conocimiento, consideración y conversión, teniendo como núcleo la página web informativa que va a llevar a las diferentes plataformas, las plataformas de distribución como YouTube y Spotify, y los medios de conexión con las audiencias que serían Facebook, Instagram y TikTok principalmente. En ambas plataformas o en ambos grupos se va a trabajar tanto SEO como SEM. SEO es básicamente todo lo orgánico y SEM todo lo pago. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.